Este es un motivo. Apenas 2 acordes cargados de tensión y expectativas. El motivo mueve. Es el motor de un cuento, de una novela, de una película, de un chiste, de un rumor. Y también de la música. La hace avanzar. Un motivo es una idea mínima, pero con identidad. 2 notas que se repiten, dando origen a todo un tema. O estas 3 notas, donde la tercera le da ese carácter conflictivo y que Leonard Bernstein utiliza para el comienzo de su West Side Story. Pero lo recupera todo el tiempo a lo largo de la obra, justamente para dar esa idea de conflicto entre bandas rivales o el de un amor imposible. Así que lo podemos encontrar de esta forma, o así, o incluso así. I've just met a girl named Maria. En el comienzo del Oro del Rin, que es también el comienzo de su tetralogía, Wagner presenta el siguiente motivo original. De este germen surgen el Rin, la tierra, el ocaso de los dioses. De esta forma, el anuncio del principio es también el del final trágico. Una manera crucial para identificar motivos es por medio de la repetición. Escucha esto y recuérdalo. Este es un motivo célebre. No sé cómo, pero es como si naciéramos conociéndolo. Beethoven es un maestro en la elaboración de sus ideas. En lugar de presentar una melodía que después va a desarmar, él arma a partir de las piezas que presenta. Hay muchos significados que se le atribuyen a este motivo, pero más allá de las metáforas, hay un adjetivo que lo caracteriza: insistente. No por nada lo podemos encontrar en otras obras. El mismo Beethoven, además de utilizarlo a lo largo de toda su Quinta Sinfonía, lo hace también en su sonata Appassionata. O Brahms en su Primera Sinfonía. Shostakovich, al final de su Sinfonía Leningrado en señal de victoria. Victoria, porque la B, en clave Morse, también tiene ese insistente ritmo. No es necesario que la repetición sea exacta, ni con las mismas notas, ni con el mismo ritmo, pero sí lo suficientemente similar como para que el motivo sea reconocido. A veces, para lograr ese reconocimiento, hay que escuchar la música muchas veces y de manera muy atenta, pero de él brota el sentido, ya sea como significado, ya como coherencia. Rachmaninoff utiliza un tema de Paganini para componer variaciones. Tomemos, por ejemplo, este motivo inicial. Variándolo rítmicamente, obtenemos esto. Agreguemos 2 modificaciones más. Lo tocamos en la dirección opuesta y en el modo mayor. Así obtenemos algo como esto. Finalmente, estamos a un paso de esto. Esta y otras tantas opciones corren por cuenta de la imaginación del compositor. Hay motivos menos evidentes, pero con un profundo contenido simbólico. Bach, en la Pasión según San Mateo, utiliza la pulsación de los bajos como símbolo de los latidos de la conciencia de Pedro, arrepentido después de haber negado a Cristo. Un motivo es, la mayoría de las veces, un elemento que solo contiene significado intrínsecamente musical.
abstracto. Pero otras veces es el resultado de un juego, de un puzzle. Muchos compositores utilizan nombres para obtener un motivo con el cual escribir música. Las notas de la escala tienen también su valor en letras del alfabeto. En alemán se da la siguiente equivalencia. De esta forma, encontramos nombres propios, como el motivo Bach, el motivo Dmitri Shostakovich o el motivo Cage. O también nombres de lugares, como Asch, el pueblo de su enamorada, citado por Schumann en su famoso Carnaval. Hay motivos que imitan acciones humanas, un suspiro, un lamento, un sollozo, por ejemplo. O motivos netamente rítmicos, que se distinguen y regresan. Un motivo puede modificarse mínimamente y con esto implicar una dualidad dramática. Puede ser también una sola nota y hacer variaciones sobre esta. Un motivo puede contener elementos tímbricos hechos por instrumentos que dan colores distintos. O permanecer aparentemente inalterado y hacernos entrar en una suerte de mantra. La música minimalista consiste justamente en incesantes repeticiones en que los cambios son casi imperceptibles. Pero ahí están. La música está hecha de motivos, y si se aprende a identificarlos, a recordarlos y reconocerlos, se disfruta mucho mejor. Ah, ¿te acordaste?